Miren, la Biblia nos habla desde el Génesis de una manera especial acerca de jardines decisivos en la historia humana. Me gustaría que repitieran eso conmigo en voz alta: jardines decisivos en la historia humana. Ahora, podríamos hablar de muchos, pero yo quiero mencionarte tres. El jardín en el Edén es el primero. Otro jardín crítico para nosotros, el jardín en Getsemaní. Y otro jardín mucho más crítico, el jardín de la tumba. Qué interesante, ¿no? Todos son jardines. Nos importa, pues obviamente de manera muy especial, nos importa el primero de los que estamos mencionando, el jardín que Dios plantó en Edén. Ese es el que nos importa en este momento, porque el gran tema a propósito de sobredosis va a ser, para los más jóvenes, ¿cómo es? The Garden. Para nosotros los mayorcitos, el jardín, su merced, de pronto habría que ponerle, ¿no? Es muy importante mencionar una cosa interesante al respecto de ese primero, y es que el jardín del Génesis estaba en el Edén. Aquí hay una cosa que alguien dirá, bueno, es un detalle anecdótico. No estoy tan seguro que sea solamente anecdótico o solamente escenografía. Al parecer el jardín y el Edén no eran lo mismo, aunque estaba el uno dentro del otro, el jardín dentro del Edén. Parece que dentro de todo lo que era el Edén, el jardín era un lugar como más especial, un espacio más especial. No sé si quizá diríamos que un espacio más íntimo. No sé si esa sea la manera de poder describirlo, el jardín dentro del Edén. Ahora, como estamos en las puertas, en la antesala de Sobredosis de Garden, la semana que viene ya estaremos comenzando el sábado al mediodía, bendito sea Dios, estaremos comenzando nuestra fiesta. Yo quiero presentarte estos tres fundamentos hoy. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana estaremos comenzando. Y vamos full, sábado, domingo y lunes, ya saben, ¿no? Aunque obviamente los que por alguna razón no pueden estar todo el tiempo, pueden estar parte también, no hay ningún inconveniente. Yo sigo esperando que me ayuden las personas que están atrás, por favor. Muchísimas gracias. Ok. ¿Cuáles son esos tres fundamentos que quiero presentarte? Son muy importantes estos tres y es como abrir la puerta a lo que tendremos la semana que viene. Son Dios, el hombre y el jardín. Está fácil, ¿cierto? ¿Lo pueden decir conmigo? Dios. Ustedes que están allí, ¿ya tenemos esta cámara activa? Todavía no, creo. ¿Ya la tenemos? No te olvides, para ti también va esto. Tres fundamentos claves para lo que vamos a tener el próximo fin de semana. Dios, el hombre y el jardín. Y esos son mis tres asuntos que quiero conversar contigo en esta mañana. Muy sencillos y simplemente como una puerta que se abre para lo que tendremos entonces. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el primero? Dios. Dios, ese es el primero. Y este primer aspecto yo lo estoy denominando Dios el principio. Y déjame explicarme a qué me refiero, porque todo comienza de aquí y necesitamos, digamos, no dar por sentado algo, sino dejarlo claro, dejarlo firme. Dios el principio. Es importante hablar, yo no sé si esto te parecerá como redundante, hablar del principio del principio. En otras palabras, decir que el principio también tuvo un principio. Yo no sé si suena como extraño. Déjame mostrarte dos versículos de la Biblia. Uno muy conocido por todos. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Será que lo podemos leer juntos? ¿Listos? Oh. ¿Quiénes están conmigo? Tú allá en tu casa, léelo conmigo. Ok, vamos a leerlo en voz alta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Les traigo esta traducción en español porque la mayoría no ponen este orden en la frase. Y más allá de la gramática, lo que yo quiero establecerte aquí es una cosa diferente. Esta primera frase quiero yo establecerla con mucha fuerza en esta mañana. En el principio, Dios. Me parece que no solo describe una forma de decir gramaticalmente lo mismo, sino que apunta a otra cosa, a establecer cuál es el principio. Dios es el principio de todo principio, el inicio de cualquier otro origen. Y mira, creo que de alguna manera Juan en el capítulo 1, vamos a mirar ese otro versículo, se va un poquito allá y mira lo que nos dice.
que tiene también sentido en lo que estamos hablando. En el principio, vuelve al mismo punto, en el principio, antes de la creación. O sea que hay un principio antes de la creación. Pero ¿cómo así, pastor? Déjenme hacer un comentario. Porque cuando dice Génesis 1:1 que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, es como que Dios suelta el tic-tac del tiempo. Y comenzamos a movernos en este ámbito que conocemos como tiempo. Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de un principio antes de ese momento? Me gusta eso, porque creo que no está apuntando a un tiempo, sino está apuntando como a un origen, a algo que está detrás, que es lo que empuja absolutamente todo lo demás. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios, y ahora mira cuál frase usa. En el comienzo. Parece que ahora aquí sí nos quiere introducir Juan en lo que ya fue lo que conocemos como el origen de todas las cosas. Pastor, pero no estoy entendiendo muy bien lo que me quiere decir. Bueno, lo que yo te quiero decir en este primer punto en realidad es muy simple, pero es muy intenso para mí, necesito dejarlo firme. Todo comienza con Dios. Yo te hablé de Dios, el hombre, el jardín. Son tres cosas cruciales. Todo comienza con Dios. Y todo lo que le da a Dios el principio está llamado a crecer y a prosperar. Quiero presentarte a Dios como principio de todas las cosas, como originador, como el punto de partida de absolutamente todas las cosas. De hecho, pensando en Génesis 1:1, hace tiempo llegó a mi corazón este pensamiento. Es imposible que alguien ponga a Dios en el principio y que no resulte de allí una creación. Es imposible. Si tú y yo ponemos a Dios como principio en nuestra existencia, a partir de allí tendrá que surgir, si eso es verdad, de cada uno de nosotros alguna creación. Pero es una idea distinta, aunque me parece fascinante. ¿Qué es lo que tú vas a dar a luz? ¿Qué es lo que estás llamado a engendrar y a dar a luz, a traer a existencia? Cada uno de nosotros tiene un cierto llamado de Dios para traer algo a existencia a este mundo, para traer alguna realidad que no existe. Cada uno de nosotros está vinculado con eso, pero la clave para ello es que Dios se ha puesto en el principio. Y te voy a decir una cosa que puede sonar un poquitico agresiva, no es mi intención, pero es como un poquito para sacudirte, porque tenemos dentro de nosotros todavía demasiada feligresía y, como en algunos casos, no suficiente vida. Y no queremos solamente una feligresía, no queremos ser solamente una congregación, porque una congregación puede haber una congregación congregaciones puede haber de cualquier cosa, no solamente de cristianos que se congregan un domingo. De hecho, a mí me gusta mucho más la palabra comunidad. Quiero decir, debemos ser mucho más que congregantes entonces, y aquí va mi punto. Si no ha salido de ti o de mí aún una creación en algún ámbito, tal vez eso está testificando en contra nuestra de que aún no hemos puesto a Dios en el principio. Yo no sé si el interés, tal vez no todos tienen el interés que de pronto yo persigo en mi propia vida. Una vida que tenga sentido, una vida que produzca algo, una vida que genere algo. Yo no quiero pasar por el mundo inédito. Yo no quiero que se diga de mí que simplemente existí y pues lo que hice fue recibir la salvación y tratar de ver cómo la guardaba para poder al morirme ir al cielo, que es más o menos la filosofía de la mayoría de nosotros. Sino realmente creo que este paso tan breve de mi existencia por el tiempo y el espacio deberían estar cargados de significado. No sé si tú te identificas conmigo. ¿Alguien se siente identificado conmigo en esto? ¿Quiere lo mismo para su vida? Bueno, hay un montón de ustedes que no. Pues sí, aparentemente, porque no me dicen que están de acuerdo con eso. Y yo sé que eso puede pasar. Hay gente que solamente quiere pasar por el mundo y no tener mucho lío y luego ir al cielo. Tan tan. Yo honestamente creo que el paso por el mundo debe tener muchísimo más. Y entonces es cuando aparece esto con mucha fuerza para mí. Dios es el principio. El principio del principio, el principio de todo principio, el originador, el motor de todo. Y cuando sea que nosotros lo pongamos a Él de verdad como principio, eso debería producir algo en nosotros.
Y a partir de eso, alguna creación debería hacerse visible a través de cada uno. A ver, déjame decirlo de otra manera. Lo que quiero decir en este punto es que Dios es el gran factor diferencial. Dios es el factor diferencial de todo. Es el gran iniciador de absolutamente todo. Las explicaciones de lo más esencial de la vida humana van a depender de dónde ponemos su inicio, dónde comienza todo. Ahora, sí hay un comienzo en Génesis 1:1, pero Juan nos dice que hay un principio antes de eso y que en ese principio lo que estaba era Dios. Dios como el origen de absolutamente todo. Mira, yo sé que esto puede sonar obvio o de pronto al contrario, para alguna persona puede sonar confuso. Pastor, ¿y cómo hago eso? Yo te diría que como tantas otras cosas con Dios son un asunto del corazón, son un asunto del interior, son un asunto de una decisión interna. Yo recuerdo muy bien aquel 19 de marzo de 1977, cuando estábamos en el barrio Santa Isabel, donde se reunía un grupo de jóvenes carismáticos católicos llamados Semillas de Cristo. Ese día yo estaba allí como envuelto en ese ambiente, cuando fui por primera vez, cuando comenzó mi aventura de fe. Y recuerdo que también me sentía que no quería salir de esa casa. Se terminó la reunión, se fue todo el mundo, yo seguía allí, ponían música, estaban poniendo música de José Luis Rodríguez, el Puma, que en ese tiempo había tenido una experiencia con Dios y grabó música muy linda, y no me quería ir, y entonces tal vez viendo eso, me buscaron al final algunos y me dijeron, ¿tú quieres tener a Dios en tu corazón? Eso sonó como, bueno, no me refiero a ese sonido, sino... Eso sonó para mí como... ¿Eso qué significa? ¿Que ya debo parar algo? Ok, algo están resolviendo, no se preocupen, estén conmigo. ¿Cómo sonó para mí un muchacho de 16 años? ¿Cómo sonó eso para mí? En mi interior resonó como, esta tiene que ser la clave de la vida. Dios en el corazón, ¿estás conmigo? ¿Están conmigo ustedes? Dios en el corazón, ¿eso puede ser posible? El origen de todo, el originador de todo, eso fue lo que para mí se hizo bastante claro aquella noche. Y yo dije, por supuesto, pero ¿cómo hago eso? Entonces me dijeron, simplemente vamos a hacer una oración donde tú vas a invitar a Jesús a que entre en tu vida. Y así comenzó todo. Yo creo que nosotros tenemos mucho que reevaluar en cuanto a de qué se trata nuestra vida con Dios, sobre todo en este tiempo. Tenemos muchas personas que quieren hacer de su experiencia con Dios como un agregado en su vida, como la suma de algo que le hace falta, como la suma de algo que le completa la belleza de su vida o que le endereza ese pedacito que está medio torcido. Para algunos es eso, un adorno más, una figura más en la vida interior de una persona. Eso era yo tenía todo, pero solo me faltaba Dios y ya Dios entró. Yo recuerdo a un querido amigo que era uno de esos solteros empedernidos, así como algunos que tenemos por aquí en la casa, de esos solteros duros de casar, que hay que echarle afuera todo espíritu de soltería, más de uno. Y también a más de uno el espíritu de ceguera, ¿no? Porque es que también eso va por lado y lado. Pero ¿saben qué? Mi amigo conoció a alguien y esa persona finalmente tocó su corazón, ganó su corazón. Era una persona que ya había tenido una experiencia sentimental, pues parece que fallida, de la que había quedado un hijo. ¿Por qué menciono esto? No para hablar negativamente de ella, sino para contarles el panorama y tratar de explicar por mi amigo, del soltero empedernido. Y aunque para los que lo conocíamos, al conocerla a ella, el asunto no se veía como, es algo así como que tú dices, bueno, esto y esto, como que ¿cómo lo vas a juntar? Pero era su decisión, se casaron. Para acortar la historia, debo contarles que el matrimonio no duró mucho. Y entre otras razones, es que parte de lo que sucedió es que ella comenzó a traerlo mucho más a su mundo, cosas tan simples como estas. Era una mujer cristiana acostumbrada que cada domingo que terminaba todo tenía una rutina con su familia.
lo jalaba a él también allí. Para ella eso era muy importante. Y otras costumbres más de ella, donde ella empezó a involucrarlo y a jalarlo más y más. Y yo descubrí algo cuando empezó la crisis, hablamos mucho, y yo le dije, ya estoy entendiendo algo. Tú fuiste para ella eso que faltaba para que su vida fuera perfecta. Y su matrimonio no resultó, no aguantó mucho. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están dormidos? Amén, por aquí hay una sincera. Primer punto que quiero plantearte en este inicio de sobredosis. Nosotros queremos declarar que Dios es el principio. Que Dios no es la pieza que faltaba para que tu vida fuera completa. Que Dios no es simplemente, que Jesús no es simplemente como la persona que llega para terminar de hacerte completamente feliz. Sino que al abrazar la fe, al acercarte a Dios, te estás acercando al principio. Y esa acción de acercarte al principio puede redefinir, y de hecho debería redefinir toda tu existencia. Me refiero a toda tu forma y mi forma de vivir. Yo noto con pesar que para muchas personas todo se trata de completar lo que le falta y de hacer su vida feliz. Me gusta contarle algunas experiencias mías de muchacho, de las que muchos de nosotros que venimos de esa época podríamos contar, pero contarles una que puede sonar bastante, ¿cómo se diría?, decepcionante. Y es que hasta el día en que yo conocí a Jesús, siempre tuve techo y comida. Desde cuando conocí a Jesús, empecé a tener problemas para tener techo y tener comida. Es decir, Jesús en mi vida fue la razón. Pastor, pero eso no se dice porque necesitamos vender el evangelio bien. Usted sabe, ¿no?, que acepte a Cristo y entonces vida eterna, salvación, casa, carro, beca, esposa, esposo, perfecto, la vida perfecta. Bueno, ¿por qué no decir, ok, algunas personas van en esa línea? Otros decimos, no, Dios es el que redefine todo porque Dios es el principio. Entonces, desde el principio es que lo demás toma un sentido. Por eso dije, donde yo pongo el principio, desde allí se va a explicar todo lo demás. O si quieres se lo pongo en palabras del profeta Arthur Burt. Él decía, el origen determina su destino. Las explicaciones de lo esencial, repito, de la vida humana van a depender de dónde ponemos el inicio. Así que mi primer asunto para ti es Dios. Pero no Dios como el que entra a completar algo en mi vida, sino Dios como el originador de absolutamente todo, el que redefine la existencia de una persona. Alguno que está aquí hoy de pronto por primera vez dirá, no, pero ya con lo que le estoy oyendo, ni me hable usted. Yo vine aquí porque me dijeron que cuando uno caminaba con Dios, la vida se le enderezaba. Sí, claro, se te endereza. Una parte, la otra se te puede torcer. Pero para bien. Pero para bien. Torcer en el sentido de conducir nuestra existencia en la dirección en la que realmente ella debe ir, en la línea para la cual está hecha, para que pueda generar esa creación, para que pueda provocar a través de mí eso nuevo que Dios quiere traer por medio de mi existencia. Mucho que decir de cada cosa, pero no es mi propósito hoy. Número 1, Dios el principio. Pero junto con eso va lo segundo. ¿Qué fue lo segundo que te dije? El hombre. Dios y ahora el hombre. Pero quiero destacarte algo del hombre. Como la Biblia lo llama en Génesis, la Biblia lo llamó un alma viviente. Miren qué interesante. Si lo que estamos diciendo tiene sentido, Dios, su existencia permanente, no una existencia en el tiempo, Dios como el principio, pero no solamente como el principio histórico de algo, sino como la fuente de todo, como la esencia de donde emana absolutamente todo. Entonces va a tener sentido esto que te voy a decir. Era indispensable entonces que los seres humanos, el hombre, déjenme aclarar por si acaso que me refiero al término genérico, el ser humano, para que de pronto no vayamos a tocar fibras por allí de ideología dominante hoy. El ser humano era indispensable que fuera hecho de tal manera que, escuchen esto que les voy a decir,
Se lo voy a decir como lo escribí, aunque aquí lo van a tener. Ya lo tienen allí. De manera que, miremoslo acá, ya que lo tengo, mírenlo conmigo. Primera cosa, que pudiéramos movernos en el ámbito de Dios, que pudiéramos estar en ese mismo espacio. Si Dios es el gran originador, yo no sé qué imagen tienes tú de Dios. Si tienes la imagen de un santico de yeso, si tienes la imagen de una gran fuerza creadora, o si es el Dios de la Biblia un poquito diferente para ti, entonces esto va a tener sentido. Teníamos que ser hechos de tal manera que pudiéramos movernos en el ámbito de Dios en primer lugar, estar habilitados para movernos en ese espacio. Además, ser capaces de entrar en su dimensión, en sus asuntos, en sus temas, en sus acciones. Además, comprender su lenguaje, poder saber de qué nos está hablando. Además de eso, entender su deseo, comprender su intención también. Además de eso, cooperar con sus propósitos. Y además de eso, y esta me gusta mucho, guardar lo que le importa, guardar lo que le importa. Teníamos que ser hechos de tal manera que todo esto pasara. Movernos en el ámbito de Dios, ser capaces de entrar en su dimensión, comprender su lenguaje, entender su deseo, cooperar con sus propósitos, guardar lo que le importa. ¿Cómo podía ser esto posible? Bueno, vamos a leer este versículo de Génesis capítulo 2. Mírenlo por favor, miren lo que dice la Biblia. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló, aquí está la clave, insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser, ¿cómo lo llama la Escritura? Un alma viviente. Hay mucha discusión al respecto de esa expresión, porque en el término hebreo la palabra que aparece es una palabra súper interesante en todo el Antiguo Testamento, es la palabra nefesh. Pero más allá de esa discusión teológica, creo que lo que quiere destacar es que era un espíritu que vivía en un cuerpo, un alma que vivía, un alma que estaba dentro de algo que le permitía moverse también en el plano físico. ¿Cuántos saben que la Biblia dice de Dios esto? Que Dios es espíritu. ¿Cuántos han leído eso? Dios es espíritu. ¿Quién lo dijo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Tú lo recuerdas allá en tu casa? Ni más ni menos que Jesús lo dijo. Jesús dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran a Él tienen que hacerlo en espíritu. Ahora se habla de una cosa como muy misteriosa. No, en realidad no. Está hablando de la cosa más esencial. Como fuimos creados por Dios, como salimos de Dios, no es extraño afirmar que somos espíritus que habitan un cuerpo. Mira al que está al lado, por favor. Míralo bien, porque no lo estás viendo. Sí, de alguna manera no lo estás viendo. Estás viendo el lugar donde esa persona vive. ¿Le puedes decir conmigo esto? Sobre todo para que algunos me abran los ojitos. Dile tú, no me estás viendo a mí. Teníamos que ser seres espirituales, es mi punto. Esta es la segunda cosa. Dios como el principio, ¿cómo podíamos entrar en ese ambiente? Ser seres espirituales. No había otra manera para poder movernos en la dimensión que estamos describiendo. No había otra forma. ¿De qué otra manera podría pasar todo lo que dije hace un momento? Era indispensable además, lo que estoy diciendo, agrégale lo siguiente, era indispensable además preparar un ambiente que correspondiera con las características de ese ser creado. No sé cómo imaginas tú a Adán, inclusive lo he dicho otras veces, ¿no? Haciendo preguntas tontas, ¿era alto, era bajito, era rubio, era moreno? ¿Cómo? ¿Era qué? ¿Era zurdo? Sí, recuerdo lo que dijiste al principio de Alex Zurdo, que no es zurdo. Y que eso era absurdo, dijo alguien por acá. ¿Era zurdo o era diestro? Sí, ¿por qué no? Era ambidiestro, dirá alguno. ¿Era hermoso? Ofelita dice que era hermoso. Ahora tendríamos que ver a qué llamas tú hermoso. Pelo en pecho. ¿Qué dicen las mujeres? No, ahora les gusta la belleza andrógina coreana a la mayoría de mujeres, ¿no? Eso es lo que está de moda hoy. Belleza masculina es esa. Yo sé que es una pregunta como tonta, pero lo que quiero es tratar de llevarte a decir, estamos hablando de un ser creado con ciertas características
Era un alma que vivía, un alma viviente, pero además necesitaba un cierto ambiente. Y entonces aquí va mi tercer asunto para cerrar lo que te quiero dejar en esta mañana. ¿Cuál es la tercera cosa? El jardín. Y llegamos al jardín. Ya no hay, no hay para dónde más coger. Mira qué interesante la manera como Dios nos lleva. Dios es el principio. Dios genera un ser que fuera capaz de entrar en su dimensión. Pero entonces Él establece que ese ser necesitaba un cierto espacio, por lo menos desde dónde comenzar, por lo menos desde dónde iniciar. Y ese cierto espacio es el jardín. Vamos a mirar este texto. Mira, el jardín, esto fue cuando Andrés David comenzó con el tema del jardín. Yo me he leído, yo no sé cuántas veces ahora Génesis 2. Yo creo que he leído Génesis 2 decenas de veces, como nunca antes lo hice. Pero esto fue lo que el Espíritu Santo habló con mucha fuerza de entrada a mi corazón. El jardín, esto fue lo que aterrizó aquí, es más un lugar para ser que para estar. Un lugar para ser. Y de allí se desprenden un montón de cosas súper interesantes para mí. Mire, vamos a leer Génesis capítulo 2 y se las menciono rápidamente. Y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén. Miren que esto es lo que nos da la idea de que el jardín y el Edén no eran la misma cosa, aunque el uno quedaba en el otro, estaba contenido allí. Un huerto en Edén. ¿Hacia dónde lo plantó? Hacia el oriente, al oriente del huerto aparentemente. Y puso allí al hombre que había formado. Entonces sí asigna un espacio, pero no es un espacio para estar, sino es más un espacio para ser, para expresar otra cosa. ¿Qué quiero decir yo? Lo que quiero decirte es muy sencillo, que en su ambiente cada ser expresa su esencia. Recordarás tú que cada ser cuando fue creado, lo hemos dicho tantas veces, cada ser cuando fue creado fue ligado con un ambiente. ¿Tú recuerdas eso? Dios cuando fue a crear los seres vivos, cada ser vivo que Él creó, primero le habló al ambiente del cual lo tomó. Habló a la tierra para sacar las plantas, habló a las aguas para los peces. Es un patrón súper interesante que no podemos olvidar nunca. Así que en su ambiente cada ser va a expresar su esencia, su riqueza, su belleza. Miren un par de videitos que les quiero mostrar para que ustedes me entiendan un poquito. Ahora, saquen las ballenas de ese ambiente y díganme qué pasaría con ellas. Es precioso, ¿no? Y todo lo que puede transmitir si estuviéramos al lado de ellas. Las sensaciones que se experimentan cuando hay algo así. ¿Alguno ha estado cerca de ballenas, literalmente? Sí, mira, unos poquitos. Y imagino que será una cosa emocionante. Intimidante de pronto también. Ahora mira, hay un segundo video que tiene que ver con esto mismo. ¿Cuántos están familiarizados con estas imágenes? ¿Quién los dirige? Los famosos estorninos. ¿Quién les dice para dónde ir? ¿En qué momento? Y miren las figuras que arman. ¿No es eso asombroso? Cada ser en su ambiente muestra toda su belleza y muestra su esencia. Yo no sé cómo más llamarlo, su plasticidad, su elegancia, su fuerza también. Porque la fuerza de cada uno reside en diferentes ámbitos. Cuando digo fuerza no me refiero solamente a la capacidad de golpear con firmeza algo. Me refiero a lo que realmente los hace ser únicos. Ahora, el vínculo que existe entre lugares y la esencia de cada cosa creada es muy intenso. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces nos devolvemos, Dios, el hombre, y aparece un jardín. Pero ese jardín como ese espacio donde Dios quería que el hombre fuese. Así que aquí les tengo otra imagen más. ¿Cuántos saben qué es esto? ¿Qué es? Un cóndor, sí señores. ¿Cuántos lo han visto directamente? ¿Cuántos lo han visto en persona en su ambiente? No en un zoológico, ni en televisión. En un zoológico ustedes no lo vieron, ustedes vieron su destrucción. ¿Cuántos lo han visto? Poquísimos también. Porque hay que estar a casi 5,000 metros de altura para poder verlo. Pero díganme, ¿qué manifiesta, qué expresa? Ustedes recordarán, yo les he contado mi historia con Andrés David de un día en el Nevado del Ruiz y tener la alegría de poder disfrutar de un momento de un cóndor a semejante altura. No olvido sobre todo cuando el cóndor da un salto
y simplemente extiende sus alas, que son enormes. Un cóndor puede llegar a tener 3 metros de envergadura, y hace un sobrevuelo sobre nosotros y todos comenzamos a saltar y a gritar como si alguien nos hubiera dicho celébrenlo o algo por el estilo. Miren, hermanos queridos, lo que quiero decir aquí, el tiempo se me fue y creo que voy a tener que separar un poquitico de lo que tenía aquí preparado. Lo que voy a decirte aquí es muy simple. En realidad de lo que se trata, y lo que va a ser el gran énfasis de sobredosis, es recordarnos que nosotros estamos llamados a ser, a expresar algo, y que para expresar algo necesitamos comprender estas 3 cosas. Dios es el principio. A partir de allí comenzamos a entrar en la dimensión a la que pertenecemos. Dios es el principio, el gran originador de todo. No te asustes por mis palabras cuando te digo que de pronto no es solamente la pieza que falta en tu vida, es que me parece que eso es importante que yo te lo diga. Es importante para que sepas la diferencia entre ser parte de una religión o de una congregación cristiana o realmente tratar con Dios. Porque entonces ya Dios no se convierte en el adorno, sino se convierte en el definidor, el punto de partida de todo lo demás en tu existencia. Sí, yo te dije que desde que conocí a Cristo no tuve seguro por largo tiempo, ni mi techo ni mi comida. Eso fue por un tiempo. Pero también debería contarte todo lo que tomó un rumbo correcto en mi vida y todo lo que empezó a ser cierto para mí, para poder comprender bien quién soy yo de verdad y para poder comenzar a expresar la realidad acerca de mi propia esencia. Y tiempo faltaría para contártelo. Entonces, la segunda cosa que yo necesito comprender es mi esencia espiritual. Yo soy un espíritu. Dios me creó para que el espíritu que soy, mi esencia, gobernara sobre todo lo demás. Pero nosotros quedamos encerrados en el ámbito del tiempo, del espacio, atrapados por nuestra propia alma, por sentimientos, sensaciones. Tú te das cuenta que hoy, por ejemplo, una de las cosas más lamentables que se le dicen a las personas es que sus sensaciones o sus percepciones acerca de sí mismo son las que definen lo que son. Y por esa razón, te voy a poner un ejemplo un poquito agresivo que lo he mencionado varias veces y no es un ataque contra nadie, sino es una puerta abierta para que alguno reflexione. ¿Cómo llamarías a una persona que siente que una pierna le sobra? ¿Cómo llamarías a una persona que dice se hace una cirugía para que le corten un pie, teniendo un pie sano? ¿Qué nombre le darías a eso? ¿Y por qué eso sí es aceptable para que una mujer, por ejemplo, se mutile sus senos porque dice que no se percibe como una mujer? O para que un varón se mutile su órgano masculino porque dice que no se percibe como un hombre. O sea, es la negación total del asunto. ¿De dónde parten las definiciones de nuestra vida? Parten de Dios. Y la segunda línea, parten del hecho de ser, de saber que Dios nos quiere determinados por el espíritu que somos y no simplemente por las emociones y sensaciones y percepciones que tenemos en nuestra alma. De las primeras veces que yo comencé a ir a Disney, a los parques de Disney hace muchos años, yo recuerdo la primera vez que lo vi y cómo deseé haber tenido a mi hijo que era un niño cuando eso. Pero luego me di cuenta que en muchas atracciones a las que nos llevan, no sé cuántos de ustedes han estado en la recreación de películas, en lo que hacen de Universal o MGM, pero todo lo que realmente se hace muchas veces nos meten en ciertos lugares y todo lo que hacen es engañar nuestro cerebro. Hacer que con una sensación de aire y de movimiento combinadas y de oscuridad, nuestro cerebro interprete que está volando, por ejemplo. Pero no está pasando así. Así que Dios nos hizo espíritus para que lo espiritual genuino, lo que viene a partir de Dios, fuera lo que nos gobernara, lo que nos determinara. Miren qué interesante. Hoy hay una explosión de espiritualidades increíble. Por todo lado hay todo tipo de espiritualidades. Y entonces aparece ahora el jardín. La otra cosa que hay que sumar. Un espacio, pero no es un espacio en el que Dios quiere solamente como que yo tenga dónde permanecer, sino un espacio que habla de hacer crecer, de soltar y de desatar la esencia de lo que somos en nuestra conexión con Dios. La verdad profunda acerca de lo que cada uno es. Como el cóndor en su ambiente,
como los estorninos en los aires, como las ballenas en el agua, como las plantas en el suelo físico, empiezan a expresar su realidad, su verdad. Así que mi llamado esta mañana para introducirnos en todo lo que sobredosis es, y como les digo, prefiero como omitir un poco de cosas que tengo allí. Dios puso al hombre allí para que expresara lo que realmente él era. Así que nosotros pretendemos con lo del jardín decir, oigan, volvamos al lugar donde pertenecemos. Pero ese lugar es una suma de tres. Es Dios, es nuestra esencia espiritual y es un ambiente. Ah, pastor, ¿y cómo hacemos para recrear el jardín? Bueno, realmente ahora esa recreación del jardín tiene todo que ver con nuestra conexión con Jesús y tiene todo que ver con los ámbitos a los cuales Jesús puede llevarnos a nosotros para poder disfrutar de lo que era ese jardín, de lo que se va a hablar mucho la semana entrante. Ser más que estar. Y la vida con Dios no se trata entonces simplemente de poder posar de una forma o posar de otra, o no se trata esencialmente de ciertas líneas de conducta, sino se trata de comprender. El jardín va a ser el resultado de las dos cosas anteriores. Dios en el principio y yo como espíritu conectado con Dios, y todo eso por medio de la obra de Jesús. Con lo que quiero abrir la puerta para la semana que viene. 3 fundamentos como antesala de nuestro sobredosis de Garden. ¿Cuáles son? Dios, el hombre y el jardín. El tema del jardín, más que como un lugar, como un ámbito de expresión de lo más cierto de nosotros, de lo más real de nosotros. Nuestra manera de comprender el camino con Dios, además de lo que te he dicho, de que Dios es la pieza que falta, nuestra otra forma de entenderlo casi siempre es vivir vidas correctas, ser personas buenas, tener una ética a toda prueba o una moral que envidien todos. Y todas estas cosas serían más bien el resultado, el efecto de lo que realmente es caminar con Dios. La invitación que vamos a hacer a todos desde hoy para sobredosis es: regresemos a todo ese ámbito, volvamos a todo ese ámbito. Necesitamos volver al jardín por el camino de los otros jardines que te mencioné. ¿Cuáles fueron los otros 2 jardines que te mencioné tan importantes? Getsemaní y el jardín de la tumba. A través de esos, es interesante, ¿no? Que a través de esos en realidad podemos regresar al jardín donde todo comenzó. Ese lugar especial que de pronto la diferencia clave significaba o tenía que ver con la presencia de Dios allí de una forma muy real, y la capacidad que el ser humano tenía, desechada en ese momento, tenía de poder expresar lo más esencial suyo. Vamos a estar de pie, por favor. No sé si Priscil está por aquí o si no. Ah, sí, míralo aquí, lo tenía al frente. ¿Sabes qué? Una cosa que pensé es, como Adán no pudo en el huerto, como Adán no pudo ser, tampoco pudo permanecer. Muy triste esto, ¿no? Finalmente fue echado de allí. ¿Y en qué se convierte? Pues se convierte en todo lo que nosotros conocemos de primera mano. La dureza de la vida, el dolor, la enfermedad, la tristeza, todo lo que falta, todo lo que no tenemos. Que eso es como todo lo opuesto de lo que el jardín era. Ahora, la buena noticia, ¿en qué consiste? Bueno, la buena noticia está en que ahora nosotros podemos volver allí, que nosotros sí tenemos la posibilidad de retomar aquello. Ah, pastor, pero hay muchas cosas que son difíciles en el camino. Sí, claro. Pero la salvación de Dios, entre otras cosas, consiste en poder devolvernos a nuestra esencia por medio de Jesús, para que podamos expresar la verdad de lo que realmente somos. Y un día, la Biblia promete en Apocalipsis, que es el libro de la esperanza, no es el libro de la desesperanza, como de pronto muchos lo tienen, ¿no? El libro del desastre, y en realidad es el libro de la mayor esperanza, cuando dice que un día cesará todo dolor, toda tristeza, toda angustia, que las primeras cosas pasarán. Curiosamente también dice que allí hay un jardín, allí está otra vez el jardín. Qué cosa, ¿no? Realmente es como si fuera una especie de obsesión divina,
el tema del jardín, esta imagen de aquí puede ayudar a pensar en eso. ¿Cómo lo pensamos nosotros? Quiero que lo pienses de esta manera. Es un lugar donde Dios está al principio. Es un lugar o un espacio o un ámbito donde tú y yo nos movemos desde nuestra esencia, que es espiritual. No es la mente la que predomina, es el espíritu. Y un espacio donde podemos comenzar a ser. No solamente estar o hacer, sino hacer. Expresar la verdad de lo que somos. Pastor, suena como misterioso. Quizá, pero en la medida en que entremos en esa dimensión, creo que podremos comenzar a reconocer en nosotros mismos características desconocidas, cosas que inclusive a nosotros mismos nos sorprendan, si es que nos arriesgamos a entrar en la aventura de volver al jardín, donde Dios es el principio y donde nos movemos como seres espirituales para poder expresar lo que realmente somos. Pastor, pero usted viera, es que el mundo me jala tanto, es que las tentaciones, es que el trago, es que estoy con un rollo de sustancias, de adicciones, estoy con un problema sexual. Podemos hacer una lista enorme, ¿no? Tal vez a eso se refiere el escritor Pablo, el escritor a los Gálatas, cuando les dice, miren, las obras de la carne, esa terrible lista que a uno no se la tienen que leer porque ya las conoce. ¿Cuántos recordarán ese texto de la Biblia? Manifiestas son las obras de la carne que son... ¿Quién se acuerda? Ok, todas las que ustedes conocen. Y todas las que hemos practicado alguna vez. Pero más adelante hay un contraste y dice, mas el fruto del Espíritu. Es decir, que esas horribles obras de la carne solamente tienen una forma de frenarse, de quitarse. Y no es a través de otras obras, obras buenas, sino es a través de lo que el Espíritu de Dios puede producir en nosotros. Si fuéramos un poquito más entendidos en todo esto, ¿en dónde pondríamos el acento de nuestra vida? Volver al jardín. ¿Cómo? Poniendo a Dios al principio, reconociendo que somos espirituales, espíritus para volvernos espirituales, y entonces desplegando nuestras alas para poder volar, así como suena. Espero que no resulte tan confuso. Más que lecciones de cómo hacer esto y cómo hacer aquello, cómo dejar de tomar en 40 días, cómo hacer para no mentir tanto, solamente comenzar a decir mentiras blancas. Cómo ser, si adentro lo que la mayoría de nosotros experimentamos es la tendencia a todo eso. ¿Alguno de ustedes ha visto a un niño mintiendo a su propio hijo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Se lo enseñaste? ¿Le diste clase número 1 acerca de cómo mentir bien? A no ser que tú seas mentirosito también, entonces eso sí es nivel 10 de clase. ¿Tú estás siguiéndome en lo que quiero decirte? Nuestra vida con Dios hoy tiene que ver con volver al jardín. Y tal vez ese sobredosis va a ser un antes y un después en nosotros. No tanto por el fin de semana, o no solo por el fin de semana, sino por lo que estamos como diciendo y lo que estamos invitando. ¿Qué es lo que estamos invitando? Que Dios pueda ser puesto en mi vida como el principio, no mi adorno, no el que completa lo que me falta. Que yo pueda recuperar la realidad de que soy espíritu para moverme en esa dimensión. Pastor, ¿y eso qué es? ¿Que yo floto? No. Eso es que la verdad esencial de lo que somos comienza a dominar sobre todo lo demás. Es exactamente lo opuesto de que tú eres lo que tú te percibes. Es decir, no, tú eres un espíritu y lo que emana de allí es la verdad final. Y número 3, el jardín, ese ámbito para ser, no para estar solamente combatiendo con todo lo que pueda ser difícil en nuestras vidas. Yo quiero hacer una oración para terminar. Si hay aquí alguna persona que aún no ha invitado a Jesús, que aún no ha puesto a Dios al principio, pastor, yo creo en Dios y todo eso, por eso vine hoy.
vienes a ver cómo es la energía aquí o algo así. Pero si no has puesto a Dios al principio, yo quiero invitarte a que lo hagas. Como aquella noche de marzo 19 del 77 me lo dijeron a mí. Y eso me sonó, siendo un muchachito, me sonó como que esta tiene que ser la solución. Dios en mí, Dios en mí, tiene que ser la solución. Esa noche invité a Jesús a mi vida y comenzó esta aventura de 46 años ya. Si quieres tú comenzarla, cierra tus ojitos. Antes de irnos, déjame guiarte en esta oración. Tú también, que estás a la distancia, si nos estás viendo en vivo o en grabación, no importa. Haz conmigo esta oración, esta invitación, si no la has hecho antes. Dile así: Señor Jesús, abro a ti la puerta de mi corazón. Yo quiero que tú seas puesto en mi vida como mi principio, el que determina todo lo demás. Por eso te abro la puerta de mi corazón. Te acepto, vamos, díselo, te acepto como mi Salvador y te reconozco como el Señor de mi vida. Quiero ponerte al principio para volver al lugar para el que tú me creaste. Yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió tomando mi lugar, que resucitó al tercer día. A ti, Jesús, te doy mi vida desde hoy y para siempre. Amén. Quiero saber si hiciste esa oración conmigo. Levántame tu manito para darte un recuerdo. Hay unas manitos aquí. Déjame la levantadita un momento, porque algunas personas se van a acercar a darles un detallito. Levanta tu manito. Si hiciste esa oración conmigo, levántala y déjala en alto, por favor. Aquí yo vi dos manitos levantadas. Aquí hay una, ya se acercaron. Atrás hay unas manos levantadas también. Hoy ustedes están decidiendo que ponen a Dios como el principio de su vida, que van a dejar que su esencia espiritual comience a crecer y que a partir de allí van a encontrar una experiencia que nosotros llamamos ese jardín, un lugar para ser. Bendito sea Dios. Oramos y terminamos todos juntos. Vamos. Yo te doy gracias, Señor, aún a nosotros los que ya llevamos muchos años caminando contigo. Ayúdanos, Señor, a reenfocar nuestra existencia contigo al principio, siempre. Tú como el gran principio, tú como la fuente de la cual brota todo lo demás en nosotros. Tú como mi atmósfera, nuestra atmósfera, como esa expansión para esos bellísimos estorninos haciendo figuras impensables, o como esos mares para esas ballenas que vimos, o como las montañas altas y los aires más intocables para los cóndores. Así queremos ser, personas libres, personas que vuelan, más que personas buenas, gente tuya, Señor, gente que camina contigo. Te encomendamos hoy, Señor, el próximo fin de semana, que sea renovador, transformador, pero desde hoy te pido que una transformación interior comience a pasar, volviendo al principio que eres tú. Gracias, Señor, por Getsemaní, el jardín en Getsemaní. Gracias por el jardín de la tumba, porque a través de todo eso tú nos devuelves al jardín que fue puesto en Edén, donde siempre quisiste, desde donde siempre quisiste que nos moviéramos y fuéramos. Te bendecimos y te damos gracias hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, tiempo de terminar. Levante sus manos a los cielos. Margarita, me nos acercas ahora, aquí oramos. Aquí al finalizar, Margarita. Levanta sus manos a los cielos, por favor. Vamos a terminar. Nos vemos, ya saben, en Bet Shalom. Hay un cambio con el
picnic, que no va a ser el último fin de semana, sino el próximo. El último, volvemos acá. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos en Sobredosis, el Jardín, próximo fin de semana. Las letras de tu nombre